Okay, so on the basis of our practice of the last 7 days, Entonces, la base de la práctica de los 7 últimos días, and very much you could say on a relative level about how to work with our daily life. y de manera a nivel relativo de cómo trabajar con nuestra vida cotidiana, You know, I mean, how to work with difficult situations, cómo trabajar con situaciones difíciles, or how to improve good situations. cómo mejorar malas situaciones. It all comes back to our attitude about life. Todo regresa a nuestra actitud sobre la vida. You know, where am I coming from? Where do I put importance? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy poniendo lo importante? Anyway, so we've reviewed that extensively. Hemos revisado eso de manera extensiva. So we went through, okay, so we have the foundation. Así que tenemos este fundamento. You know, I'm in this present moment a lot more than I normally would be. Estoy en este momento presente mucho más de lo que normalmente estaría. You know, we have this beautiful situation, Tenemos esta situación hermosa. you know, where we can do lots of meditation, Podemos hacer mucha meditación very little distraction. con muy poca distracción. So we've established a foundation. Así que hemos establecido este fundamento. Okay. Then within that, then we started to develop some understandings. Con esto empezamos a desarrollar algunos entendimientos So common sense, que son de sentido común. you know, something that we can just understand very easily. Son cosas que podemos fácilmente entender. Okay. So that, you know, things are always changing. De que las cosas siempre están cambiando. So I get upset, they're going to change. Estoy alterado, eso va a cambiar. Okay. But, you know, then I can put in some good causes and circumstances Pero puedo poner buenas causas y circunstancias so that then, you know, I maintain greater stability para poder mantener una mayor estabilidad and actually improve the situation. y de hecho mejorar la situación. And then I appreciated that things are interdependent. Y luego entiendo que las cosas son interdependientes. That's all very realistic. Todo esto es muy realista. Okay. And within this, then we've been working with consciousness.
Con esto hemos estado trabajando con la conciencia. Okay, and so now we have, you could say, a wisdom consciousness. Y con esto ahora tenemos una conciencia sabia, una conciencia de sabiduría. You know, when we look at things, we have this dynamic to appreciate. Cuando vemos a las cosas, tenemos esta dinámica para apreciarlo. So, I mean, on one side, we understand the nature of reality, Por un lado, entendemos la naturaleza de la realidad. and on the other side, then we have an appreciation, you know, that we're interdependent, could be love and compassion. Y por otro lado, tenemos la apreciación de la interdependencia, que puede ser amor y compasión. Okay, it's all relative though. It's all, you know, based on, you know, the phenomena that's around us. Todo es relativo, todo está dependiendo de los fenómenos que están a nuestro alrededor. But all of that we've been mixing with our breathing, so it becomes very close to us. Todo esto lo estamos mezclando con nuestra respiración, entonces es muy cercano a nosotros. Yeah, I mean, just, you know, if you just turn your attention to your breathing, now you have many interesting understandings within your breath. Si ahora volteas tu atención a tu respiración, tienes muchos entendimientos junto con tu respiración. There's a very good Buddhist teacher, Hay un gran maestro budista, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Now, he's passed away, but only a little while ago. Hace un par de años murió. And he always said, you know, I mean, in any new situation that you suddenly come across, Él siempre decía, en cada nueva situación con la que te enfrentas, take 3 breaths. toma 3 respiraciones. So you can see it's universal that for Buddhism, your breath can be an incredibly good foundation. Entonces puedes ver cómo en el budismo la respiración es un fundamento muy valioso. Okay. Now, it is also, though, consciousness. También, sin embargo, es conciencia. You know, the more calm and peaceful your breathing is, the more calm and peaceful your body and mind, your consciousness is. Mientras más en calma y en paz tu cuerpo está, más en calma y en paz está tu conciencia. In fact, when you get your breathing very relaxed, you actually can shift your energy within your body. Cuando tienes tu cuerpo muy relajado, de hecho puedes cambiar la energía en tu cuerpo. You can actually work with it. Y de hecho puedes trabajar con ella. Okay. But in this case, we're just saying our mind in a state of peace can actually experience or even rest on conscious energy. Pero podemos, nuestra mente en un estado de paz, podemos trabajar, we can work with it. Podemos trabajar con ella. Okay, so what is conscious energy? ¿Qué es esa energía de conciencia? Okay, well, you have 5 sense doors, which have 5 sense energies. Tenemos 5 puertas sensoriales que tienen 5 energías. You know, so I mean, the eye and the ability to see form and color, you know, that's this one sense consciousness. Por ejemplo, tu ojo, la habilidad de percibir forma y color, esa es la conciencia de la vista. And then an ear, nose, tongue, body. El oído, la nariz, la lengua y el cuerpo. Okay, so those are 5 what's called coarse sense consciousnesses. Estas son las que llamamos 5 conciencias burdas. Okay, then there's your mind consciousness, which is said to reside in your heart. Luego está tu conciencia de tu mente, que se dice reside en tu corazón. You can refer to it more as being your sense of self. Podríamos decirlo más como tu sentido de yo. And although our brain is the thing that carries all of our memories and things like that, you know, your sense of self tends to reside more in your chest. Y a pesar de que tu cerebro es el que lleva todas las memorias y estas cosas, tu corazón tiende a ser más el lugar donde se registra este sentido de yo. Okay, so that's considered subtle. Esto es considerado sutil. Okay, now why? ¿Por qué? Because I don't know what Kim's thinking about right now. Porque yo no sé qué está pensando Tim, So it's subtle. así que es sutil. No, I mean, see, he's looking at me, so I know his eye consciousness is in this direction. Me está viendo a mí, entonces sé que su conciencia visual está en esta dirección. But what he's thinking is subtle. That is, I don't see it. I can't perceive it. Lo que está pensando es sutil, yo no lo veo, no lo puedo percibir. Okay, so that's subtle conscious energy. Esa es conciencia sutil, Okay, energía de conciencia sutil. and I mean, if you're familiar with the five aggregates, Si estás familiarizado con los 5 agregados, you know, then the various phenomena ride on that. los menos fenómenos surgen a partir de ello. So, for example, your feelings ride on that.
Por ejemplo, tus sentimientos se montan en ello, You know, happy feelings, indifferent feelings, or sad feelings. tus sentimientos felices, tristes o indiferentes, Okay, or then the ability to perceive, which of course is your five senses. o tu habilidad de percibir, que es tus cinco sentidos. And that of course it rides on your consciousness, Eso también se monta en tu conciencia or you could say your energy. o en tu energía, podríamos decir también. Then all of the thoughts that you have, which is the fourth aggregate, Todos los pensamientos que tienes, que son el cuarto agregado, you know, they ride on your energy consciousness. estos también montan en la conciencia de tu energía mental. Okay, so then below that or deeper than that Abajo de eso, más profundo que eso, is in your most subtle. está en tu más sutil. Okay, now you could say it has various levels, Podríamos decir que tiene varios niveles, but the most profound level is your Buddha nature, pero el nivel más profundo es tu naturaleza búdica, or you know, you could say your soul. o podrías decir tu alma. Even the Dalai Lama now uses that word on occasion. Aún hoy el Dalai Lama utiliza esa palabra en algunas ocasiones. But you know, it's important to have the correct definition. Pero es importante ponerle la definición adecuada, correcta. It's your most profound nature. Es tu naturaleza más profunda. Okay, it's what's called clear light or clear consciousness energy. Se le llama luz clara o energía de conciencia clara. And that's the most profound. There's nothing more than that. Y eso es lo más profundo. No hay nada más allá de eso. So if you arrive there, you're at the center of the universe. You're at the core of reality. Si llegas ahí, estás en el centro del universo, en el corazón de la realidad. Okay, I mean that you know, if you were let's say in another religion, you could say that's where you find God. Si estuviéramos en otra religión, diríamos ahí es donde te encuentras con Dios o encuentras a Dios. Or you know, what God gave you. O lo que Dios te ha dado. Okay, but Buddhism's non-dualistic. Pero en el budismo somos no dualistas. That means that there's no duality, sort of some other entity in myself. Eso quiere decir no hay dualidad en el sentido de que allá afuera hay otra entidad y yo mismo. It's just that if you arrive there, that's it. That's the ultimate. There's nothing extra more outside. Si llegas ahí, eso es todo. No hay una cosa extra afuera. Okay, so if you know, in Buddhist terms, if you arrive there, you've arrived at the enlightened consciousness, the omniscient consciousness, God's consciousness, whatever you want to call it. Entonces, si llegas ahí, estás en la conciencia iluminada, la conciencia omnisciente, como tú quieras llamarlo. Okay, but it's most subtle. Pero es lo más sutil. Okay, now if you move back up to subtle. Si regresas ahorita un poquito hacia lo sutil. Okay, it has all the forms and feelings and thoughts and everything like that. Tiene todas las formas, sentimientos, pensamientos, todas estas cosas. And what might sort of contain all of that is your attitude. Y lo que contiene todo esto es tu actitud. Okay, and so if you have an intelligent, more realized attitude, all of that's in harmony. Y si tienes una actitud más inteligente, más realista, en armonía. Okay, and that's, in the Buddhist terms, that would be then the wisdoms we've been talking about. En términos budistas, esto sería con las sabidurías de las que hemos estado hablando. So think of it in terms of relative. Entonces, piénsalo en términos de lo relativo. Okay, in that relative level. En ese nivel relativo. The forms and the shapes and all of this phenomena, I mean, both internal, external. Tenemos formas, los colores, todo lo externo, también todo lo interno de nuestro cuerpo. And also, the dynamic of your personality. Y también ahí está la dinámica de tu personalidad. Okay, but they're all created by a variety of causes and circumstances, aren't they? Pero todos estos están creados por una variedad de causas y circunstancias, ¿no es verdad? That's a Buddhist point of view. Eso es desde la perspectiva budista. So if I have certain emotions or feelings. Entonces, si yo tengo ciertas emociones, ciertos sentimientos. Maybe it's related to how I was brought up. Está relacionados a cómo fui criado. Or how experiences I had as I live my life.
o experiencias que tuve a lo largo de mi vida. But remember, then they always change according to dynamics. Pero recuerda, siempre están cambiando de acuerdo a sus dinámicas. You know, and then put in different causes and circumstances, different things happen. Con diferentes causas y circunstancias y otras cosas diferentes suceden. Okay, so that's relative, and it's all of what the three wisdoms we've identified. Esto todo es relativo y todo esto es dentro de las tres sabidurías de las que hemos estado hablando. But if you understand the nature of your being, Pero si entiendes la naturaleza de tu ser, okay, so that means your intelligence or your conscious energy has, let's say, flexibility. entonces tu inteligencia, tu conciencia tiene, digamos, flexibilidad. No, we were talking about a deep meditative experience, okay? Let's understand that. Estamos hablando de una experiencia meditativa profunda. Entendamos que de eso es lo que estamos hablando. Okay, so your correct understanding. Tu entendimiento correcto. Okay, so I understand things are changing and about my personality. Entonces entiendo que las cosas están cambiando, que van con mi personalidad. And then there's dynamics, causes, and circumstances for how I think and feel right now. Hay dinámicas, causas y circunstancias por cómo me siento y cómo pienso ahora. But I understand that. Pero entiendo eso. So I appreciate the dynamic. Entonces aprecio la dinámica. Okay, then I appreciate it's all a play of interdependence. Y luego en todo esto, en un juego de interdependencia, Multifaceted, sort of, my experience is multifaceted. mi experiencia como algo multifacético, But because it's all interdependent, pero puesto que todo es interdependiente, it's not a closed system. no es un sistema cerrado. There's no sort of something in me which is like isolated, independent, can't change. No hay una parte en mí que sea aislado, independiente, que no puede cambiar. That my understanding consciousness or my regular intelligence understands that. Mi inteligencia, mi conciencia normal entiende eso. Okay, now if you have those three wisdoms, Si tienes estas tres sabidurías, it means you're getting very peaceful. You don't get agitated easily. significa que estás muy en paz, muy tranquilo, no te agitas fácilmente. Okay, and that peace Y esta paz can allow you to go deeper, te puede permitir ir más profundo to the more subtle or most subtle. hacia lo más sutil. Because you're not going to get hung up about a particular image or particular identification. Porque no vas a quedar atrapado en alguna imagen particular o en una identificación particular. It's just, okay, there's dynamics for those things, but they're not the ultimate. Porque si dices, okay, hay dinámicas para esas cosas, pero no son lo ulterior. Okay, and this is where we're going to try to go to the ultimate. Y es aquí donde vamos a tratar de llegar a lo ulterior. Okay, so it's an experience of consciousness. Es una experiencia de tu conciencia. Okay, so again, you have to sort of say, okay, relative perspective, I've got all these various things, my personality and who I am and blah, 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 all of that, that's easy. Entonces, la perspectiva relativa, tengo todas estas cosas, las cosas que veo, mi personalidad, las cosas que suceden, todas estas cosas, esto está fácil. But I understand it correctly. Pero las estoy entendiendo correctamente. There's no independent, isolated sense of self. No hay un sentido de yo independiente y aislado. Right now I'm sitting here. Ahorita yo estoy sentado aquí. We're all sitting here. Todos aquí estamos So sentados. might have a slight sort of identification with being a male or a female. Quizá tenga una identificación ligera de ser hombre o mujer. My social situation. O mi situación social. My financial situation. Mi situación financiera. Whatever. Like, all of those are sort of the dynamics of my personality. Cualquier cosa, todas esas son las dinámicas de mi personalidad. But within all of that, it's just, it's a bunch of dynamics. There's nothing like that I can find one little sort of hard little point that says that's real. Pero en todo eso son solamente dinámicas. No hay ni una sola cosa que pueda yo encontrar así como dura que pueda yo identificar, esto es real. Okay, so for example, with your breathing meditation. Entonces, por ejemplo, con tu meditación en la respiración. And you appreciate the, universal interdependence. Y tú
aprecio de la interdependencia universal and then the internal, every part of your body internally is part of that y interdependence. cada parte de ti, cada órgano dentro de ti es parte de esa interdependencia. So as you breathe that sort of totality of interdependence, Entonces, mientras respiras esa totalidad de interdependencia, then if that's clear, si esto es claro, you can apply it to your personality. vas a aplicarlo a tu personalidad. It also is a dynamic. También es una dinámica. So it sort of opens up your whole sense of self. Entonces, abre todo tu sentido de yo. Now, it doesn't destroy it. It just says, okay, I understand my sense of self. No lo destruye, sino dices, entiendo mi sentido de yo. I mean, actually, it's something interesting. De hecho, algo interesante. Okay, so let's say you have an angry feeling, Por ejemplo, tienes un sentimiento de enojo or you have an attachment feeling. o tienes un sentimiento de apego. Now, what you've done is you've made this thing really real. Lo que has hecho es que lo has hecho algo muy real. Like this situation is very real, Esta situación es muy real and I'm happy with it. y estoy a disgusto con eso. Or this situation is really pleasurable, O esta situación es muy placentera and I never want it to end. y no quiero que se acabe nunca. Okay, so you see what mind does is it sort of isolates and sort of solidifies something. Entonces, ¿ves lo que hace la mente? Aísla y solidifica algo. And that's our delusions, Esos son nuestros engaños, or exaggerations of reality. nuestras exageraciones de la realidad. So when you become more peaceful, Entonces, cuando te haces más tranquilo, más en paz, you have a dynamics of personality. tienes tu dinámica de tu personalidad, You just don't exaggerate them, pero nada más no la exageras, don't overemphasize them. no la sobreenfatizas. They have their dynamics. Sí, así es. My personality. Así es mi personalidad. Okay, so it's like, so you have this appreciation that yeah, who I am, how I feel, it's okay. It has an experience. Entonces sí, con lo que soy, cómo me siento, es una experiencia, But then you get a little deeper. pero luego puedes ir más profundo. So you start to let go of particular associations that you might have. Entonces empiezas a soltar, dejar ir esas asociaciones que tienes. You could say you open up, Podríamos decir que te abres, okay, but you're getting subtle. You're not on a coarse level. pero estás más sutil, no estás en un nivel burdo. And that's where then you could arrive to your soul, your Buddha nature, whatever. Y es ahí donde puedes llegar a tu alma, a tu naturaleza búdica, como quieras llamarla. Okay, now how does that work? ¿Cómo funciona esto? Okay, well, that's what it works off of the understanding of interdependence. Funciona a partir del entendimiento de la interdependencia. And I'm looking at the nature of reality. Y estoy viendo la naturaleza de la realidad. Okay, so the phenomena, they're all there, but okay, what's the individual nature of all these phenomena? Entonces los fenómenos están todos ahí, pero ¿cuál es la característica de estos fenómenos? Okay, and so we're looking at the nature, Recuerda que estamos viendo su naturaleza and not like that fire is hot, y no como fuego es caliente, but rather like what is the nature of fire? sino más bien cuál es la naturaleza del fuego, Okay, well, it's impermanent, porque es it impermanente, has dynamics of cause and circumstance, que tiene dinámicas de causas y circunstancias, but it can only exist if it has air and wood and all those things. que solamente existe o puede existir, tiene aire y madera y todas las demás cosas. But all of those have to play together. Pero todos ellos tienen que jugar juntos, estar juntos. So I'm looking at that nature. Esta es la naturaleza que estoy viendo. So there's this universal interplay, Es el juego universal, but in this case, we don't make it a something. pero en este caso no lo hacemos un algo. It's not like you create, now I've got this, yes, this is something which is the nature of reality, Este es un algo que es la naturaleza de la realidad, because then that isolates it. porque eso entonces lo aísla. So rather, it's like, okay, these phenomena are open. Sino más bien es, ok, estos fenómenos están abiertos, They can communicate with each other. se pueden comunicar unos con otros. So the word you use, Entonces, la palabra que utilizas they're empty of self-existence. están vacíos de autoexistencia. And that's how they can all function. Y es así como pueden funcionar. Nagarjuna said it so well. Nagarjuna lo dijo muy bien. He says, most philosophers say there has to be something there for something else to work. La mayoría de los filósofos dicen tiene que haber algo para que un otro algo pueda funcionar.
But really, if you all phenomena have to be open so that they can interact with each other. Pero en realidad pueden tenerlos abiertos para que puedan interactuar unos con otros. So none of them can be self-existent. Entonces, ninguno de ellos es autoexistente. I mean, existent unto themselves. Es decir, que existe por sí mismo, desde su lado. But rather, they have to have that play of interdependence. Más bien tienen que tener ese juego de interdependencia. So all these phenomena open up, Entonces, todos los fenómenos se abren, but it's better to say they are empty of self-existence. pero es mejor decir están vacíos de autoexistencia. Okay, now I'm going to give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Okay, space. Espacio. Okay, think of space like the moon and the sun and those things. They're all in space, yeah. Piensa el espacio del cielo, la luna, los planetas, el espacio. Okay, so let's say this is planet Earth. Digamos que este es el planeta Tierra. It's moving through space, isn't it? Se está moviendo por el espacio, ¿verdad? So does that mean that like space gets out of the way so planet Earth can go along? Eso significa que el espacio se tiene que quitar para que el planeta pueda moverse por ahí. No. No, Space is just non-obstruction. el espacio es no obstructivo, It's just a label, es solamente una etiqueta, but we can recognize it. pero podemos reconocerlo. But it's not a something that gets out of the way. Pero no es un algo que se tiene que quitar del camino. So when you understand reality, Entonces, cuando entiendes la realidad, you're not putting something there, no estás poniendo algo ahí, but rather you're removing something that's the exaggeration. más bien estás quitando algo que es la exageración. Now, you don't destroy the phenomena. No destruyes el fenómeno, You can appreciate there's the dynamics, puedes entender que hay dinámicas, okay? But your intelligence, your understanding is opening up or not having things independently existent. pero tu inteligencia, tu entendimiento se está abriendo, entendiendo que las cosas no son autoexistentes. Okay, so if we're trying to move to a more profound level to our Buddha nature, our soul, Entonces, si estamos tratando de llegar a un nivel más profundo, a nuestra naturaleza búdica, a nuestra alma, I mean, you could say you have to open up, podrías decir que te puedes abrir, but you don't want to put something there because then you're obstructing it. pero no quieres poner algo ahí porque entonces lo estás obstruyendo. I actually like the idea of the Christian word God. De hecho, a mí me gusta la idea cristiana de la palabra Dios. So they say God's everywhere. Te dice que Dios está en todos lados. God's in the bricks, God's in the floor, God's in me. Dios está en los ladrillos, en el piso, Dios está en mí. Okay, and so let's say you would like to communicate or be one with God. Y digamos, quieres comunicarte o ser uno con Dios. So if you have some idea, Si tienes una idea, well, that's getting in the way of being one with God eso se está interponiendo de estar uno con Dios. because God's everywhere. Porque Dios está en todos lados. You don't have to look for him No tienes que buscarlo or her, a ella. it's everywhere. Está en todos lados. So you open up or let go or empty yourself of being self-existent. O te abres, dejas ir, te vacías de ser autoexistente. Okay, but again, I mean, if you think God's a something, Pero si piensas que Dios es un algo, well, then you've got a duality again, and then that's it. tienes otra vez una realidad, y bueno, pues ahí te quedaste. So for Buddhism, we would say, no, we are empty of self-existence, so then we're in touch. We immediately get in touch with the ultimate. Entonces, como para el budismo, for Buddhism, We immediately get in touch inmediatamente nos ponemos en contacto with the ultimate. con lo ulterior. So if you happen to think of it as God, okay, then you'll get in touch with God. Si piensas tú que eso es Dios, ok, entonces entras en contacto con Dios. But in this case, we would say you get in touch with reality, Pero también puedes decir, entras en contacto con la realidad, which is your own state of which is your own consciousness que es tu propia conciencia, in harmony with reality. en armonía con la realidad, And it's your soul. You don't have to worry whether there's somewhere else I have to go. y es tu alma, no tienes que preocuparte de algo más a dónde va a ir. That's ultimate peace. Esta es la paz ulterior. I mean, you don't have to go anywhere else. No tienes que ir a ningún otro lado. If you arrive there, Si llegas ahí, you're at the final place. There's no other place after that. estás en el lugar final, no hay ningún otro lugar después de eso al cual llegar. That's an incredible place to go. Ese es un lugar increíble al cual ir. You don't have to fear anything. There's nothing outside of that. No necesitas temer nada, no hay nada fuera de eso. That's the ultimate peace. Esa es la pieza ulterior. You know, that's why it's called nirvana, Eso es lo que se conoce como nirvana, everlasting peace. paz duradera.
You know, and I mean, okay, so we're meditators. Entonces nosotros somos meditadores, So we are trying to arrive at that. estamos tratando de llegar a eso. Now, this is if you want a profound practice. Y esto es si quieres una práctica profunda. I mean, you know, we can function very well with a relative understanding. Funcionamos perfectamente bien con el entendimiento relativo. So I'm in the dance of this universe, Estoy yo en este baile con este universo you know, and I mean, I have all the right understandings. y tengo todos los entendimientos correctos, I have a good heart. tengo un buen corazón, I got love. tengo amor And so I'm, you know, within that, I'm dancing within the universe. y con eso estoy bailando en el universo. Now, if I'm not very good, Ahora, si no estoy muy bien, I stumble a little bit and, you know, step on the other person's toes and things. me tropiezo un poco, le pego le piso al otro, But if you're really good at it, pero si eres bueno para ello, like if you really know how to Argentine tango, como si realmente sabes hacer tango argentino, wow, it's just bliss. es un gozo And it's very fulfilling, y es muy, se siente muy plenitud, plenitud because it's love. porque es amor. I understand. Yo entiendo, I want the world to be a better place. quiero que el mundo sea un mejor lugar And as much as I have that really realized, y tanto como tengo eso realizado, okay, then I'm dancing beautifully. estoy bailando bellamente. So for example, the Buddhas, they dance beautifully with us. Entonces los budas bailan hermosamente con nosotros. And high-level bodhisattvas dance pretty well. Los bodhisattvas de alto nivel bailan muy bien. Okay, and if you're a lower-level bodhisattva, maybe you step on their toes sometimes, but still, you got the right idea. Como un bodhisattva de nivel más bajo, pues quizá le pisoteas a alguien algo de repente, pero más o menos tienes la idea general. And if you don't understand reality, Y si no entiendes la realidad, then you're kicking the other person in the shin and you're stomping on them and you're falling. It's just a big mess, yeah. te estás todo el tiempo pegándole en la pantorrilla, pisándole, le das un codazo, eres un relajo. And everybody knows you don't dance very well. Que todo el mundo sabe, tú no bailas bien. That's just an example, but it's a really very applicable example. Es un ejemplo nada más, pero es un ejemplo que se aplica muy bien. So we would love to be able to dance beautifully, Entonces queremos poder tener la capacidad de bailar muy bien, you know, which is we understand and we have love and compassion. que es que entendemos y tenemos amor y compasión. Okay, but anyway, still though, if you know, so as I said, on a relative level, you could do really well. Entonces a nivel relativo podemos lograrlo muy bien. You know, with just the understanding. Es solamente con los entendimientos. But if at some point you'd really like to have a deep experience, Pero si en un punto quieres realmente poder tener una experiencia profunda, I mean, the best example is when you die. el mejor ejemplo es cuando mueres. Where am I going to go when I die? ¿A dónde me voy a ir cuando me muera? Okay, now if you're not very aware and don't have much, not very aware, Si no estás muy consciente, then like your previously committed actions would push you. tus acciones anteriores que se han acumulado te van a empujar. You know, remember I said about, if you're anger, you've taken something and you've exaggerated it. Por ejemplo, como les decía, cuando estás enojado, tomas algo y lo exageras. And as long as you keep exaggerating it, you're going to be pushed by that. Y tanto como sigas permitas que exagerarlo, vas a ser empujado por ello. Or if you exaggerate something because you love it, O si exageras algo porque lo amas. but love it with a lot of attachment. Es decir, amarlo con mucho apego. In Buddhism, love is, I wish you'd have happiness and the cause of happiness. En budismo, el amor es que espero que tengas felicidad y las causas de la felicidad. It's not like, I love you because you make me happy, No es te amo porque me haces feliz or you do something for me. o porque puedes hacer algo para mí. No, it's like, I love you and I want you to have happiness and the cause of happiness. No, es te amo y quiero que tengas felicidad y las causas de la felicidad. Anyway, so on a relative level, you could work really well with that. Entonces, en el nivel relativo puedes trabajar muy bien con eso. But, for example, when you're dying, Entonces, por ejemplo, cuando estás muriendo or you really want to go to a place where it's completely, it's the final place. o quieres ir a un lugar que es completamente el lugar final. And that's where, some say God, heaven, or, whatever. There's all these different words for it. Y puedes decir Dios, el cielo, hay muchas palabras para ello. Eternal happiness, eternal peace.
felicidad eterna, paz eterna. Okay, for Buddhism, then this is the technique. En el budismo esta es la técnica. Okay, so you appreciate this dynamic, Aprecias esta dinámica, but then you start to let go of the various factors, pero empiezas a dejar ir los diferentes factores, because each of the factors are just interdependent with other factors. porque cada factor es interdependiente con un otro factor, I mean, you understand the nature. porque estás entendiendo su naturaleza. So you're focused on the nature of reality. Entonces estás enfocándote en la naturaleza de la realidad. So again, I mean, I like it, say, oh, you understand God. Entonces, te gusta y estás entendiendo Dios. But you know, for Buddhism, it's the nature of reality. Pero en el budismo no, estás entendiendo la naturaleza de la realidad. You know, correct understanding of reality. Es un entendimiento correcto de la realidad. I'm not putting something there. No estoy poniendo nada ahí. I'm just completely opening up and I'm going to this totally secure place, Estoy totalmente abriéndome, yendo a este lugar completamente seguro, which is my wisdom, que es mi sabiduría, which is a conscious experience, que es una experiencia de la conciencia, which is non-dual. que es no dualista. So I can rest there and I'm just, you know, eternally happy. Y puedo descansar ahí y estar eternamente feliz. But again, it is an ultimate Pero nuevamente es ulterior and it pervades everything. y lo permea todo. But like space, it's not actually a something you're putting there, but it's an appreciation. Y como en el espacio no es algo que estás poniendo ahí, es solamente una apreciación. You know, remember, space doesn't have to get out of the way of planet Earth, Recuerda, el espacio no se tiene que quitar para dejar pasar al planeta. but rather it's just non-obstructive. Más bien es lo no obstructivo. And it is a valid, label. Y esa es una etiqueta válida. No, it's a valid understanding. Es un entendimiento válido. So the same thing with your consciousness. Lo mismo con tu conciencia. It's a valid understanding, Es un entendimiento válido, but it's not creating a something. pero no está creando un algo. You are arriving at the ultimate, Estás llegando a lo ulterior, non-dualistically. no dualistamente. Okay, interesting, isn't it? Interesante, ¿verdad? And especially, I think if you think about when I'm going to die, Y especialmente cuando piensas cuando voy a morir, which is uncomfortable. que es incómodo. Okay, so depends where your faith is. Depende de dónde está tu fe. But I mean, if you have a spiritual practice or a religion, you're so lucky Pero si tienes una práctica espiritual o una religión, eres muy afortunado. because you have a context that says, okay, there's something going to happen after this. It's not like I'm going to become dirt. Si te ayuda porque te da un contexto, tienes algo donde va a pasar, no es así como que nada más te vas a convertir en tierra. You know, I'm a dynamic of causes and circumstances. What? I'm a dynamic of causes. Soy una dinámica de causas y circunstancias. I've always tried to be really good, Siempre he tratado de ser bueno, beneficial, de beneficio, so I can rest in that. así que puedo descansar en eso. You know, in Buddhism, we say the most minimal thing you want in your life En budismo decimos que lo mínimo que tú puedes querer en tu vida is that I can die comfortably. es poder morir cómodamente. I've been a good person. He sido una buena persona. That's, I mean, what you're doing is you're having faith in the previously accumulated karma. Con eso es que tienes fe en el karma que se acumuló previamente. Okay, so that's the minimum when we die. Eso es el mínimo cuando morimos. You don't want to die with some regrets, No quieres morir con algunas lamentaciones. and that's why we have purification. Y es por eso que tenemos purificación. You know, we want to resolve, come to have a sense of peace about things which maybe we're uncomfortable. Queremos poder resolver, llegar a un sentido de paz con algunas cosas que quizá nos tienen incómodos. Anyway, okay, so when we die, Entonces, cuando morimos, okay, it depends on how you believe. depende de tu creencia. You know, then you will sort of you could say evaporate back to this place. Digamos, podríamos decir, evaporarte de regreso a este lugar. Now, again, if you were, for example, with a dualistic religion, Si estás otra vez como en una religión dualista, then you feel you go to God or whatever. sientes entonces que vas con Dios o lo que sea. But there's sort of you and God. Es como tú y Dios. Okay. So instead of that, Pero en vez de eso, in Buddhism, it says, okay, you go to the ultimate.
en el budismo decimos vas a lo ulterior. Okay, so as you just evaporate, so to speak, Entonces, mientras te evaporas, por decirlo, and on the basis of your wisdom, y en la base de tu sabiduría, you completely, let's say, open up or become not independently self-existent. podrías decir te abres o te conviertes en no autoexistente, independiente. And that wisdom is in total harmony with reality. Y esa sabiduría está en total armonía con la realidad. You know, it completely understands reality. Entiende completamente la realidad. So that wisdom holds you in everlasting peace, happiness. Esa sabiduría te sostiene en una felicidad y paz siempre duradera. Okay, and that's the ultimate nirvana. Ese es el nirvana ulterior. Okay, and there's nowhere, it's not anything after that. That's it. You've arrived at it. Y no hay nada más allá de eso. Eso es todo. Ahí estás, ya llegaste. Okay, so that's the philosophy. Esto es pues la filosofía. Okay, and now we're going to do some meditation. Ahora vamos a hacerlo como meditación. Okay, and the meditation, you're creating an analogy for reality. Con la meditación estás creando una analogía con la realidad. You know, for example, I mean, if you practice Tantra, Por ejemplo, si tú practicas Tantra, you have what's called the example clear light and the real clear light. tienes lo que se conoce como la luz clara ejemplo y la luz clara real. So the example clear light is the analogy. El ejemplo, la luz clara ejemplo es la analogía. Okay, and then the experience or the ability to perceive that is the actual clear light. Y la habilidad de percibirlo es de hecho la luz clara. So Lama Yeshe gave a good example. Lama Yeshe dio un buen ejemplo. So my glasses, Mis lentes, okay, I put them on. me los pongo. Now that's my analogy. Esa es mi analogía. But if it's a good analogy about reality, Si es una buena analogía sobre la realidad, you can actually see things quite clearly. puedo ver las cosas bastante claramente. Now, I mean, the example would be is for, if you don't have a very good understanding, El ejemplo sería si no tienes un muy buen entendimiento, then the glasses, they're on your face. I mean, you're creating an analogy, but it's sort of like, it's a bit distorted. los lentes como que los lentes están en tu cara, y sí, se ve más o menos una imagen, pero se ve distorsionada. But the better your understanding, Y mientras mejor es tu entendimiento, you say the glass of the glass, the lenses of the glass becomes better, more clear. se dice que es como si los lentes, el cristal de los lentes se hiciera cada vez mejor, más claro, Although it's still an analogy. aunque sigue siendo una analogía. But you're seeing things, okay, there's more wise, the more you have wisdom consciousness. Pero los estás viendo más sabiamente, tienes las conciencias de sabiduría. Okay, then the glasses are really clear, but they're still there. Los lentes pueden estar muy, muy transparentes, pero ahí siguen. But you're still looking through that lens of your understanding. Sigues viendo a través de ese lente de tu entendimiento. You know, like saying space is something that's sort of getting out of the way. Es como esto de decir que el espacio medio se está quitando del lugar. But but then if you do or really perceive reality, Pero si tú realmente logras percibir realidad, then it's like, you have the lenses which are really clear, they're seeing it, they're understanding properly. es como tener tus lentes que son muy claros, que se ven muy bien, que estás entendiendo apropiadamente, But it is an intellectual lens. pero no es un lente intelectual. But when you have the experience, it's like you lift the glasses up, but you've got the same, you've got the actual clear light. Y en la experiencia es como que te quitas los lentes y ves la luz clara, real, tal como es. So that it is important that you clarify your understanding. Es importante que clarifiques tu entendimiento. How do I arrive to my soul? ¿Cómo llego a mi alma? Okay, how do I arrive to the ultimate, ¿Cómo llego a lo ulterior? a non-dual experience? En una experiencia no dualista. Now, again, some of you, I mean, I think this is interesting information, Creo que esta es información interesante, but for some of us, maybe just a nice relative understanding is good enough. pero para nosotros, algunos de nosotros, un buen entendimiento relativo es suficientemente bueno. Okay, I mean, we don't lose that, we don't stop having that. No perdemos eso, no dejamos de tenerlo. But if you really want to go to a deep place in yourself,
Pero si quieres realmente ir a un lugar profundo dentro de ti, and actually the most profound place, digamos, el lugar más profundo, it's a state of consciousness este es un estado de conciencia completely in harmony with reality. completamente en armonía con la realidad. No longer an intellectual lens that's perceiving it, Ya no hay un lente intelectual que lo está percibiendo, but rather a direct experience. sino más bien una experiencia directa. And, for example, when we die, Por ejemplo, cuando morimos, we could go there. podríamos ir ahí. I mean, we will arrive there because it's the real experience. Vamos a llegar ahí porque esa es la experiencia real. But if we have a good understanding, we can go there with confidence. Pero si tenemos un buen entendimiento, podemos ir ahí con confianza. Again, I like Christianity. Nuevamente, a mí me gusta la cristiandad. So I'm not sure how it works in Spanish, but it's like when I enter the valley of death, Cuando entro al valle de la muerte, may Jesus meet me and hold my hand, que Jesús me encuentre y sostenga mi mano and take me to heaven, I guess. y me lleve. So it's sort of, okay, he's waiting for me. Entonces es como, ay, sí, me está esperando. Now, in Buddhism, we actually have the same thing. En budismo, de hecho, tenemos lo mismo. As I die, may my gurus appear for me. Mientras muera, que cuando esté muriendo, que mis gurús aparezcan para mí. I mean, if you were dying and the Dalai Lama showed up, it would be pretty nice, wouldn't it? Si estás muriendo y se apareciera el Dalai Lama, sería muy padre, ¿a poco? You'd have some confidence. Hey, I'm going in the right direction. Tendrías cierta confianza. Ay, sí, por aquí voy bien. And then if he started to sort of turn into clear light, well, then you're going to go there too. Se empieza a hacerse luz clara, ahí vas tú también. Okay, anyway, so okay, so that's the ideas. There's lots of food for thought there for you. Esas son las ideas. Hay muchas cosas para pensar. Okay, so we're gonna try to create the lenses, the glasses. Entonces vamos a tratar de crear los lentes. Okay, and so the objective of the class today is to sort of try to have an analogy that works well. Entonces el objetivo de la clase de hoy es tratar de tener una analogía que funcione bien. Total in harmony with the previous classes. Está total en armonía con las clases anteriores. It's okay, things are always changing. Es okay, las cosas están cambiando. Internally, externally. Internamente y externamente. They have a dynamic of causes and circumstances, externally, internally. Tienen una dinámica de causas y circunstancias, internamente, externamente. It's all a big ocean of interdependence, externally, internally. Es un gran océano de interdependencia, externamente e internamente. But when I look at the nature, Pero cuando veo la naturaleza, not the individual phenomena, externally or internally, no los fenómenos individuales, internos o externos, okay, then I start opening up. entonces ahí empiezo a abrirme. Okay, I am not self-existent. Yo soy no autoexistente. And then slowly, just you could say everything evaporates. Y poco a poco podríamos decir que todo se evapora. Because I'm touching the one nature of reality. Porque estoy tocando una naturaleza de la realidad. The ultimate nature. La naturaleza ulterior. And then you say slowly I just evaporate into being in that place of clear light consciousness. Y entonces nos evaporamos a estar en esta luz clara de la conciencia. Okay, now what's an example for clear light? ¿Qué es un ejemplo para luz clara? Okay, so look at something like a meter in front of you. Observa algo como 1 metro frente a ti. Then pull your attention back half a meter. Y luego jala tu atención medio metro para atrás. That's clear light. Eso es luz clara. Why? ¿Por qué? Because you can see the object at 1 meter. Porque puedes ver el objeto a 1 metro. Just an example. Este es un ejemplo. But the thing is, it sort of gives you some idea of, okay, I want my consciousness to arrive at that. Entonces, esta te da la idea de que quiero que mi conciencia llegue a eso. Which is, with the right understanding, Que con los entendimientos correctos, I can arrive at that and be completely at peace. This is it. There's nothing else after this. puedes llegar a eso y estar completamente en paz. Eso es todo, no hay nada más. Like I say, if you like, it's God, but for us, it's nature of reality. Si quieres, le puedes decir Dios, o para nosotros es la naturaleza de la realidad. Or, it's the Buddha's holy mind. O también puede ser la mente sagrada de los Budas, Which we call Dharmakaya. que nosotros le llamamos el Dharmakaya. Okay, so please take a comfortable meditation posture. Tomamos una postura cómoda de meditación. Get ready for a very interesting ride. Aseguren sus cinturones para un viaje muy interesante.
So all the previous factors are completely the same. Todos los factores anteriores son los mismos, exactamente. I have a good intention. I'd love to be a beautiful person, dancing beautifully with everybody. Trata de tener una buena intención. Quiero ser una buena persona que danza, que baila hermosamente con todos. So body is comfortable. ¿Tu cuerpo está cómodo? Take one big breath just to lose any tension. Toma una respiración profunda para dejar ir tensión. And shift my attention to my breathing. Cambio mi atención a mi respiración. And that calms both my body and my mind with natural breathing. Esto calma mi mente y mi cuerpo con mi respiración natural. So rest in that for a little while. Descansa en eso un ratito. Relaxing from intensity is quite important. Relajarnos de la intensidad es muy importante. And then bring to mind that I'm in this universal ocean of interdependence. Trae a tu mente que estás en este inmenso océano de interdependencia, Both internally, externally, it's all just a grand play of interdependence. tanto internamente como externamente, todo un gran juego de interdependencia. So I appreciate that. Aprecio eso, All the dynamics of good intentions create causes for happiness. todas las dinámicas de buenas intenciones crean causas de felicidad. So breathe that for a little while. Respira esto un momento. So as I continue to breathe, Mientras continúo respirando, I bring to mind that it's all just interdependent. traigo a mi mente, todo es interdependiente, But I'm looking at the nature. pero estoy viendo la naturaleza. All these various phenomena, if they don't have other factors, can't function. Todos estos fenómenos, si no tienen otros factores, no pueden funcionar. They all have to be able to communicate with each other. Todos tienen que poder comunicarse con los otros. They have to be open to each other. Necesitan estar abiertos a los otros. Breathe that for a little while. Respira esto un momento. And slowly then relax into just the one nature of all the phenomena.
Y suavemente relájate a la una naturaleza de todos los fenómenos. that they're all interdependent, Todos son interdependientes, open, abiertos, empty of any self-existence. vacíos de autoexistencia. Just allow everything to evaporate, Permite que todo se evapore and I arrive at this state of clear light consciousness. y llego a esta luz clara de conciencia. It's a consciousness without form, Es una conciencia sin forma, with the right understanding. con el entendimiento correcto. It's the ultimate place I can rest. Es el lugar ulterior en donde descansar.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, you may have a very nice sort of heart feeling, quizá puedas tener un sentimiento de corazón muy bonito, your ultimate resting place, tu lugar ulterior de descanso, and you're able to stay there because of your understanding. y puedes permanecer ahí por tu entendimiento. But for example, when we end the meditation, Por ejemplo, cuando termina la meditación, we'll become a little more relative, nos volvemos un poquito más relativos, and we're back in the world. regresamos al mundo. So we want to exercise our more relative wisdom Queremos entonces ejercitar nuestra sabiduría más relativa, May I be of benefit. que pueda ser de beneficio. We're all interdependent. Todos somos interdependientes, We want to be happy and not suffer. queremos ser felices y no sufrir. So may I be a cause for people to have happiness and a cause of happiness. Que pueda yo ser causa de felicidad y para la felicidad de la gente. Or may I help them not have suffering and the cause of suffering. O que yo pueda ayudarles a que no sufran, que no tengan causas de sufrimiento. So allow that thought, that feeling to become strong, very present. Permite que este sentimiento, este pensamiento esté presente de manera fuerte. Whatever situations I meet, Cualquier situación con la que me encuentro, may I be skillful. que pueda ser hábil, May I be kind. que pueda ser amable. And we can inhale our interdependence Podemos inhalar nuestra interdependencia and exhale our wish to be of benefit. y exhalamos nuestro deseo de ser de beneficio.
Bringing our awareness to our breathing. Traemos nuestra atención a la respiración. Close our meditation with a happy thought. Cierra tu meditación con un pensamiento positivo. Happy. Feliz. Feliz. I love being more enlightened. Me gusta estar más iluminada. I dedicate all I'm doing to a more enlightened life. Dedico lo que estoy haciendo a una vida más iluminada. So if you're curious, Si tienen curiosidad, this is, you could call this Sutra Mahamudra, pueden llamar a esto Sutra Mahamudra, okay, because it has two factors. porque tiene dos factores. It has just a clear understanding, Tiene el entendimiento claro nature of reality, de la naturaleza de la realidad and then it has love, y tiene amor, because we did both the meditations of my mother, porque hicimos las meditaciones tanto de mi madre and also that I am interdependent. y también de que soy interdependiente. So as much as I'm supported, Entonces, tanto como soy apoyado, may I offer support back. que pueda yo ofrecer apoyo de regreso. That's love and compassion. Eso es amor y compasión. So in the meditation we did, this is called Sutra Mahamudra. La meditación que hicimos se llama Sutra Mahamudra. I'm able to understand the nature of reality and to harmonize with it. Soy capaz de entender la naturaleza de la realidad y armonizar con ella. And I have a positive expression, my love and compassion. Y tengo una positiva expresión, mi amor y compasión. There's also a tantric version of this. También hay una versión tántrica de esto It involves a little bit more your deity practice. y involucra más tu práctica de deidad. But both of them are exactly the same Pero ambas son exactamente lo mismo for the understanding para el entendimiento and for the expression. y para la expresión. Just the technique's a little different. Solamente la técnica es un poquito diferente. Okay, so congratulations. We had fun, didn't we? Felicidades, nos divertimos, ¿verdad? Okay. Bet you never thought about this, did you? Pero no habían pensado sobre esto, ¿verdad? Anyway, so anyway, we now, okay, so day 7, we just had an epiphany, I hope, anyway. Tuvimos, este es el séptimo día, espero que hayamos tenido una epifanía. Okay, we anyway, so coffee time. Descanso de café. We'll come back at 11:30. Regresamos 11:30.